Javier, son cerca de 40 la cantidad de personas que identifica el Ministerio de Salud Pública que resultó intoxicada por el consumo de Cleren en la zona fronteriza, específicamente en algunas comunidades de Elías Piña, en la zona de Pedro Santana, cuando fueron o acudieron primero a una actividad donde resultó intoxicado un primer grupo y posteriormente los que fueron al velatorio de algunos de los fallecidos por el primer brote o la primera intoxicación. Entonces se intoxicaron en un segundo encuentro, digamos así. Las autoridades han identificado dos momentos en los que un conjunto de personas resultaron intoxicadas al ingerir Cleren en esta zona del país. 12 personas hasta ahora, según lo que reconoce el Ministerio de Salud Pública, han muerto por la ingesta de esta bebida en territorio dominicano, aunque desde la pasada semana se entiende que desde el lado haitiano, en el lado haitiano, hay varios fallecidos. Desde la pasada semana se está llamando la atención sobre la importancia de parar cualquier tipo de consumo de esta bebida, así como de otras que son identificadas como bebidas elaboradas de manera artesanal. En el caso del Cleren, el Ministerio de Salud Pública indica que se está tratando de identificar si por intentar que la bebida estuviera lista con mayor rapidez, se le insertó alcohol inadecuado, en este caso metanol, que es el alcohol que han identificado que pudo haber provocado la muerte de varias personas, o si se trata del metanol producido por la fermentación propia de los elementos que se introducen en esta bebida para que produzca ese mismo alcohol que es el utilizado para venta. Las autoridades entienden que el proceso de la producción misma del Cleren hace que fermente y pudiera generar cantidades inadecuadas de metanol, que es lo que provocó la muerte, según lo que las autoridades entienden hasta ahora, de estas 12 personas y que mantienen varios centros de salud a unas 5 o 6 más que están bajo observación. Según las autoridades, lo primero es que hay que identificar si usted consumió esa bebida, varios síntomas que están relacionados con una resaca regular, pero si usted consumió Cleren y tiene una resaca regular de entrada, los síntomas propios de ese dolor de cabeza, a veces vómito, problemas estomacales, y a eso se suma una visión borrosa, en algunos momentos incluso ver los objetos con colores irregulares alrededor de su forma, usted debe acudir al médico lo antes posible, porque cuando los efectos están avanzados se hace más difícil hacer irreversible el proceso de daño a la salud y la posible muerte de aquellos que están intoxicados por el consumo de esta bebida. Por eso se ha elevado una alerta sobre todo en la zona fronteriza de nuestro país. Sí, por parte del Ministerio de Salud Pública, y qué bueno que se haya tomado esta decisión, aunque el tema del consumo de este tipo de bebida en la República Dominicana no es de ahora, es una práctica que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo en el país. Y no solo en la zona fronteriza, se habla que en distintas regiones del país, incluyendo distintos barrios de la capital, la demanda de este tipo de bebida en negocios, en colmados, es muy alta, porque estamos hablando de una bebida artesanal, como tú señalabas, elaborada a partir de caña, de maíz, de otros vegetales fermentables, y bueno, a la que se le puede añadir algún otro tipo de elementos que, como el caso del metanol, resultan tóxicos y generan serios problemas de salud a la población que lo consume. Entonces, este tipo de bebida es una bebida a muy bajo precio. Estamos hablando de que la gente, sobre todo de escasos recursos económicos, puede acudir a un centro de expendio, a un colmado, y en el colmado pedir con, no sé, 50 pesos, 75 pesos, 100 pesos como mucho,
una botella de esta bebida y resulta mucho más barata que las bebidas que en términos formales ofrece el mercado, ofrece la industria en el país. Y estamos hablando de bebidas que ayer, como tú señalabas, el Ministerio de Salud Pública emitió en torno a ello una alerta epidemiológica y llamó a la población a que se abstengan de consumirla. Bebidas como el Clerén, como el Triculí, por ejemplo, que también se usa, y Tafiá, que es otro tipo de bebida artesanal que se demanda en distintas comunidades del país. Yo creo que esta situación debe llamar la atención de las autoridades a que, más allá de esta lamentable pérdida de vidas humanas o intoxicaciones en términos generales de más de 40 personas, pues se tomen las medidas del lugar para que no se siga expidiendo, para que no se siga vendiendo este tipo de bebida que afecta la salud de dominicanos y de dominicanas en distintos puntos del país. Habría que ver qué medidas se toman para regularla. Se habla de que es una bebida de procedencia haitiana, sobre todo el Clerén, aunque ya en el país desde hace tiempo también existen lugares donde este tipo de bebidas se elaboran sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema. Es más, se habló de que ayer en Cabral, Barahona, las autoridades desmantelaron una fábrica, un centro de elaboración de este tipo de bebida, y sabrá Dios la cantidad de centros de bebida de esta naturaleza que existen en el país, que las autoridades tienen que comenzar a controlar, a regular, a evitar que este tipo de bebida esté llegando a la población, que, insistimos, es un tipo de bebida consumida sobre todo por la población más pobre, que a lo mejor no tiene los recursos necesarios para comprar una de las bebidas que ofrece el mercado. Javier, el Clerén aquí es popular. Sí, pero muy popular, y se sabe que se consume en la zona fronteriza de nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Las autoridades dicen que está prohibido su consumo porque no está regulado, pero forma parte del conjunto. O sea, no nos podemos tapar los ojos y ahora decir, wow, se está consumiendo Clerén, como si aquí no se supiera que la zona fronteriza de nuestro país se consume desde hace mucho tiempo. Es más, los afectados lo dicen. O sea, la razón por la que hay tanta gente hoy en día afectada por el consumo de ese lote, por denominarlo de alguna manera, es porque estaban acostumbrados a consumirlo. Incluso en un velorio se tomó esta bebida. Entonces, lo que llama la atención es la razón por la que han muerto después de consumir esta bebida. Las autoridades están tratando de identificar la fuente original. Se ha informado cuál es la comunidad de Haití donde se compró, pero no se ha podido identificar el lote porque aparentemente después de que se produjo el fallecimiento de toda esta gente, han desaparecido los lotes originales o los tanques originales donde se produjo este Clerén. Pero ayer fueron decomisados 27 tanques en Cabral, en Barahona. Eso es más adentro en el territorio dominicano. Es cierto que es una bebida de origen haitiano, pero que se consume con mucha frecuencia y se elabora en nuestro territorio. Otras bebidas de carácter artesanal se hacen en nuestro país y son muy comunes, como la mamajuana, por ejemplo. Decía ayer la directora de epidemiología del Ministerio de Salud que la diferencia es que en el caso de la mamajuana se utilizan muchas palitos de árboles o de arbustos artesanales, aromáticos en nuestro territorio, pero igual creo que vale la pena llamar la atención sobre la manera en la que se elabora esta bebida, porque hay gente que en algunas ocasiones le inserta raíces que no necesariamente conoce bien y cuyos efectos entonces tampoco están controlados. Por eso incluso se ha hecho difícil la exportación de manera masiva de la mamajuana, porque mucha gente detecta raíces y las inserta y la prepara muy a su gusto. Entonces,
¿Cuál es el problema con este tipo de bebidas no reguladas? Precisamente que el control de la fermentación no necesariamente es el adecuado, que hay problemas sanitarios en la forma en la que se preparan. Aquí estamos hablando de tanques que no se ha verificado que estén limpios, que haya un proceso sistemático para la elaboración de esta bebida, y es la razón por la que las autoridades hoy en día no pueden establecer totalmente las razones por las que hay tantas personas afectadas. Cerca de 40 dominicanos en esta condición, 12 de ellos fallecidos, y por eso la advertencia que está haciendo el Ministerio de Salud Pública es de que usted no consuma ninguna de estas bebidas artesanales, por más acostumbrado que usted esté. No se ha podido detectar la fuente, el origen de este Cleren, que está elaborado evidentemente de manera inadecuada, o por el proceso natural de fermentación, o porque intentaron acelerar el proceso de alcoholización insertándolo en alcohol inadecuado. Entonces, si usted, como en estos días la gente pierde el freno, y eso es así, en este país se goza mucho, la gente se divierte mucho, piensa en su salud, no diga, yo estoy acostumbrado, a mí no me hace nada. Usted no sabe cómo se ha hecho la distribución de esta bebida. Evítelo, consuma con moderación el alcohol, y de entrada, claro, estas que usted sabe que en este momento pueden generar muchos problemas a la salud, tanto así que hay personas que han perdido la vida. Entonces simplemente evite consumirlas mientras las autoridades pueden dar con el origen de este tema. Porque cualquier tipo de alcohol, y sobre todo consumido en abundancia es dañino para la salud. Imagínense ustedes un alcohol elaborado sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de regulación, como son estas bebidas. Estas lamentables muertes todavía siguen siendo investigadas, sobre todo el origen, de dónde provino y cómo se elaboró este Cleren que fue consumido, y a partir de ahora yo creo que se requiere de una muy estrecha coordinación y colaboración entre distintas instituciones del país para que esta situación no se siga repitiendo. Ahora se da en el sur por el alto consumo, sobre todo en la zona fronteriza del país, de este tipo de alcohol, pero sabemos que también en barrios de Santo Domingo la demanda de alcohol artesanal es muy alta. Se requiere coordinación del Ministerio de Salud Pública con la Policía Nacional, la aduana, para evitar la entrada desde Haití de este tipo de bebidas, y al mismo tiempo coordinación con las autoridades haitianas, que se ha intentado hacer, según se ha informado desde distintas instituciones del país, pero parece que esta coordinación, o por lo menos las informaciones procedentes de las autoridades haitianas, no han llegado con la urgencia que la situación que está padeciendo el país requiere. Vamos a hacer la pausa, retornamos en un momentito con más informaciones de interés para todos ustedes. Dice el expresidente Leonel Fernández que Dios es que sabe, que pone y quita presidentes. Además, la situación en Perú continúa crítica después del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Regresamos en breve.